Bien, mis hermanos, un cordial saludo. Estamos en este nuevo capítulo de la triple columna de la iglesia. Ya nos hemos ido adentrando en lo que es la primera columna, esta columna de la fe, del camino de la fe, que es la liturgia y los sacramentos, y cómo esta liturgia, veíamos en el capítulo pasado, es un lugar muy especial de belleza, ¿no? De la belleza, de ese trascendental, de esos tres que vamos a ir analizando también en cada columna. Vamos entonces, para entrar ya un poquito en lo que son los tres sacramentos, esa unión de los tres sacramentos de iniciación cristiana. Es muy, muy, muy ilustrativa este pasaje de la carta de Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 6 al 8. Nos dice: el mismo es el que vino a través de agua y de sangre, Jesucristo. No en el agua solamente, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, por cuanto el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu y el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Entonces, esta palabra nos está hablando acá de tres elementos. Estoy leyendo la versión de Straubinger, ya que en el versículo 7 hay un fragmento en donde dice: en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. No todas las versiones lo tienen, y esto aquí aparece entre paréntesis, ¿sí? Es como una aclaración que algunas versiones traen. Entonces vemos que están comparando estos tres elementos: agua, sangre y espíritu, con la Santísima Trinidad, ¿no? En el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y son uno. Y están diciendo que en la tierra también estos tres elementos son uno: agua, sangre y espíritu. Y los tres concuerdan. Entonces, vamos a ver comentarios acerca de este pasaje. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, este gran padre de la iglesia, nos dice: el espíritu es la vida, el agua es la regeneración y la fe, la sangre es el conocimiento, y estos tres son uno, ¿sí? O sea, el espíritu es la vida, el agua, refiriéndose al agua del bautismo, ¿sí? Que también se le dice baño de regeneración, es la fe, y la sangre es el conocimiento, y estos tres son uno. Aquí es curioso cómo la sangre, digamos que si lo relacionamos con los tres sacramentos de iniciación, el agua, bautismo, sangre, sería la Eucaristía, y el Espíritu la confirmación, ¿sí? Recordemos que cuando Cristo murió en la cruz, brotó de su corazón sangre y agua, y esto siempre lo ha visto la iglesia como símbolos de los sacramentos del bautismo y la Eucaristía, ¿sí? Bautismo, agua, sangre, Eucaristía. Y entonces por eso es que el pasaje que acabamos de leer de Primera de Juan viene a completar, bueno, no solamente con la sangre y el agua, sino también con el Espíritu. Entonces, ahí que se añadiría el sacramento de la confirmación, en el cual recibimos el Espíritu Santo. Mientras que San León Magno nos dice también lo siguiente: esto significa que el espíritu de santificación, la sangre de la redención y el agua del bautismo, que tres son uno y siguen siendo distintos, y ninguno de ellos se separa de la unión con los demás. Esta es la fe por la que la Iglesia vive y se mueve.
Entonces, aquí claramente, pues, nos están diciendo que estos tres sacramentos llevan este simbolismo de la Santísima Trinidad, ¿no? Sí, son uno, pero siguen siendo distintos. ¿Ok? El catecismo, con referencia a los sacramentos de la iniciación cristiana, nos dice lo siguiente, en el 1212. Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, se ponen los fundamentos de toda la vida cristiana. La participación en la naturaleza divina que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. En efecto, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna. Y así por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. Bien, entonces, esto pues con relación a estos sacramentos de iniciación y pues traigo también a colación un pasaje de la Comisión Teológica Internacional, un documento que citamos también la vez pasada para ver esa reciprocidad que hay entre fe y sacramentos. Ese documento se titula Reciprocidad entre fe y sacramentos en la economía sacramental. Nos dice en el numeral 6,2, igual que podemos diferenciar el momento de la Pascua de Pentecostés, así también en la vida del cristiano que se inserta en la economía sacramental, se dan dos momentos diferenciados e interconectados. El bautismo, que acentúa la configuración pascual, y la confirmación, que remite más directamente a Pentecostés, con la recepción del Espíritu, a la plena incorporación de la misión eclesial. Por el nuevo don del Espíritu está mejor capacitado para ser testigo vivo de la fe recibida, a semejanza de lo que ocurrió en Pentecostés. Lo que hablábamos la vez pasada, cómo el niño perdido y hallado en el templo estaba ya siendo testigo de la fe, ya estaba dando testimonio público de su fe como una misión. Del mismo modo, sigue diciendo el documento, que la economía sacramental no se cierra con la Pascua, sino que incluye Pentecostés. De la misma manera, la iniciación cristiana no se clausura con el bautismo. ¿Listo? Entonces, para que quede muy claro, pues esta interrelación entre los tres sacramentos. El día de hoy vamos entonces a adentrarnos ya en lo que es el primer sacramento de iniciación cristiana. Vamos a ver un poquito más a fondo qué es el bautismo. Este primer sacramento, pues vamos a ver por qué es un vestigio del Padre. Bueno, como lo escuchábamos, esta interrelación entre agua, sangre, espíritu y la Santísima Trinidad. Entonces, ¿por qué el bautismo sería o encontraríamos aquí un vestigio del Padre? A ver, eh, son tres aspectos que hay que tener en cuenta. Primero, en cuanto a que es la puerta de entrada a los sacramentos, y así como el Padre es origen de la Santísima Trinidad. Ese es un primer aspecto, ¿no? Por eso, aquí también vamos a intentar iluminar un poco estos misterios a través de los 7 yo sois que en el Evangelio de Juan Jesús dice, ¿no? Jesús dice de sí mismo, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy el buen pastor, yo soy la vid, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida. Bueno, son 7. Recordemos que ese número 7 está también muy ligado a todo esto que estamos viendo, como los 7 dolores de la Virgen, pero de los cuales vamos a coger 3 que representan la Trinidad. Asimismo, los 7 sacramentos, estamos escogiendo 3 que son los de iniciación. Y estos yo soy iluminan un poco, ¿sí? Porque si el bautismo es la puerta de entrada a los sacramentos, pues
podemos relacionar con ese yo soy la puerta de Juan 10:7. Esta reflexión es meramente pedagógica, ¿no? Yo no voy a entrar acá pues a hacer, digamos, conjeturas teológicas. Esto ya lo dejamos a los teólogos para que miren y profundicen, bueno, qué relación tienen realmente todos estos aspectos, ¿no? Pero pedagógicamente nosotros nos podemos relacionar de esta manera para que todo como ya hemos venido hablando, pues cuando todo se interrelaciona de manera orgánica, entonces hay una mayor comprensión o por lo menos una mejor memorización de todos los elementos de la fe. El segundo aspecto, pues por el cual este sacramento sería una imagen del Padre, es en cuanto a que a través del bautismo somos constituidos hijos de Dios. Entonces está claro, ¿no? Así como hablábamos que en el primer dolor de la Virgen, cuando el niño es presentado, Jesús en el templo se lo presenta más que todo al Padre, ¿sí? Entonces vemos ya aquí la interrelación, el bautismo nos hace hijos de Dios. Y otro aspecto sería en cuanto a la potencia creadora que hace de los bautizados una nueva creación. ¿Qué tiene que ver con el Padre? Bueno, porque como también lo hemos mencionado, pues los tres fiats de toda la historia, eh, el primer fiat es la creación y ese siempre se le atribuye al Padre, ¿sí? Entonces aquí somos una nueva creación. Además, por el bautismo se infunden en el alma las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Nos constituye como pueblo de Dios, sacerdotes, profetas y reyes. ¿Listo? Obviamente, pues también somos constituidos como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Pero aquí digamos que el bautismo es como, como la síntesis de todas las gracias que vamos a recibir. ¿Sí? Por ejemplo, también recibimos los 7 dones del Espíritu Santo. Pero ya en la confirmación eso va a ser, digamos, confirmado, valga la redundancia, por eso se llama así confirmación. Todo eso que hemos recibido va a ser reafirmado, pero sobre todo ya haciendo un énfasis en lo que es propio del Espíritu Santo. ¿Listo? Eso lo vamos a ver más adelante en la confirmación. Vamos a ver qué nos enseña el catecismo. El catecismo acerca de este sacramento del bautismo propiamente. En el numeral 1213 dice, el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu. Sí, por eso es, como ya dijimos, la puerta y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Así es una cita del Catecismo Romano, el anterior al actual catecismo. En el siguiente numeral que vamos a analizar, es el 1226, nos dice, el bautismo aparece siempre ligado a la fe. Ojo con esto porque aquí vamos a encontrar algo muy, muy curioso. Y es como repetir, en esta primera columna se empieza como a repetir lo que vamos a ver en las tres columnas. ¿Sí? Acuérdense que las tres grandes columnas es fe, esperanza, caridad. ¿Sí? Y en esta primera columna de la fe, que se subdivide en estos tres sacramentos, principalmente de iniciación cristiana, también vamos a encontrar eso subdividido en estos tres sacramentos. Entonces, claro, todos los sacramentos son de la fe, pero más que todo, este primer sacramento va a ser de la fe, ligado a la fe, como acabamos de ver. Vamos a ver cómo el segundo sacramento de la Eucaristía
tiene un tinte especial en la esperanza, a pesar de que es un sacramento y también es de la fe, pero nos va a mostrar algo, o sea, de estos tres sacramentos, hace como un énfasis en la esperanza. Y el tercero, por ser el Espíritu Santo, que es la confirmación, entonces lo relacionamos con la caridad, que es, que es el mismo Espíritu Santo. Entonces fíjense lo que dice, el bautismo aparece siempre ligado a la fe. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa, declara San Pablo a su carcelero en Filipos. El relato continúa, esto es de Hechos 16, 31 al 33. El carcelero inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Otro numeral 1237 nos dice, puesto que el bautismo significa la liberación del pecado y de su instigador, el diablo, se pronuncian uno o varios exorcismos sobre el candidato. También tengan esto muy en cuenta porque después vamos a revisar todo lo que se relaciona con el demonio en esta primera columna. Este es ungido con el óleo de los catecúmenos, sigue diciendo el catecismo, o bien el celebrante le impone la mano y el candidato renuncia explícitamente a Satanás. Así preparado puede confesar la fe de la Iglesia a la cual será confiado por el bautismo. En el 1239 dice el catecismo, sigue entonces el rito esencial del sacramento, el bautismo propiamente dicho, que significa y realiza la muerte al pecado y la entrada en la vida de la Santísima Trinidad a través de la configuración con el misterio pascual de Cristo. El bautismo es realizado de la manera más significativa mediante la triple inmersión en el agua bautismal, pero desde la antigüedad puede ser también conferido derramando 3 veces agua sobre la cabeza del candidato. Numeral 1246, 1243 dice, el nuevo bautizado es ahora hijo de Dios en el Hijo único. Puede ya decir la oración de los hijos de Dios, el Padre nuestro. Hay un subtítulo en el catecismo que dice fe y bautismo. Vamos a ver, miren cómo está estrechamente relacionado. Ya lo mencionó antes, pero ahora lo va a especificar mucho más. Numeral 1253. El bautismo es el sacramento de la fe, pero la fe tiene necesidad de la comunidad de creyentes. Solo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno de los fieles. La fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Al catecúmeno o a su padrino se le pregunta, ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y él responde, la fe. Aquí todos estos elementos, por favor, ténganlos muy en cuenta porque van a salir en las siguientes columnas. La fe que se recibe acá no es perfecta y madura. ¿Cuándo va a madurar? Bueno, después que pase por la esperanza, después que eh, después que se aprendan todas las verdades de fe en esa segunda columna y se pongan en práctica en la tercera, como lo vamos a ver en las obras, la fe va a ir madurando. ¿Listo? Numeral 1254. En todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Por eso la Iglesia celebra cada año en la vigilia pascual la renovación de las promesas del bautismo. La preparación al bautismo solo conduce al umbral de la vida nueva. El bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda la vida cristiana. Entonces, por eso recuerden cuando asistimos a esa bella celebración de la vigilia pascual, cuando celebramos la resurrección de Cristo, hacemos esa renovación de las promesas bautismales, ¿no? Bien, entonces esto es el bautismo, ¿no? Fíjense la gran gracia que nos regala Dios a través del bautismo. Recordemos, nos da las 3 virtudes teologales, pero especialmente la fe. Y vamos también, recuerden, todo esto que recibimos, pueblo de Dios, nos hacemos un pueblo de Dios. Esto va muy relacionado también con lo que es el Padre por ser
un término muy utilizado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios que camina en el desierto, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces va muy relacionado acá también con el Padre. Y vamos a ver ahora entonces, siguiente sacramento, que sería la Eucaristía. Como ya dije, pues acá, ¿qué yo soy? ¿Cuál de esos yo soy que dice Jesús se relaciona o tiene una estrecha relación con la Eucaristía? Pues obviamente yo soy el pan de vida, todo ese discurso eucarístico que está en Juan 6, del 35 al 48. ¿Qué es la Eucaristía? Pues es el cuerpo y la sangre de Cristo, fuente y culmen de la vida cristiana, vértice de la sacramentalidad. Nos constituye especialmente como cuerpo de Cristo de la Iglesia. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, esa prerrogativa que recibimos en el bautismo de ser cuerpo de Cristo también, así como pueblo de Dios y templo del Espíritu Santo, pero acá la Eucaristía lo va a acrecentar especialmente. Entonces, como les mencionaba, aquí hay una especial, la Eucaristía es, así como el bautismo tenía como un especial énfasis con la fe, ahora vamos a ver qué relación tiene la Eucaristía con la esperanza. Dice el Catecismo en el numeral 1402. La Eucaristía Pignus Futurae Gloriae. Vamos a ver qué significa eso. En una antigua oración, la Iglesia aclama el misterio de la Eucaristía. O Sacrum Convivium in quo Christus sumitur. Bueno, aquí la traducción de esa oración en latín sería: oh sagrado banquete en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la futura gloria. La prenda de la gloria futura, eso es lo que, como el título, el subtítulo que pone el catecismo, Pignus Futurae Gloria. Cuando hablamos siempre de la futura gloria, estamos hablando de la esperanza a la cual todos somos llamados, ¿sí? Siempre la esperanza apunta a ese futuro, a esas promesas que vamos a recibir, pero ya de una manera, de alguna manera anticipada, ¿sí? En la Eucaristía. Eso es lo hermoso, que ya estamos recibiendo de alguna manera lo que vamos a recibir después en plenitud. Sigue diciendo el catecismo en este numeral: si la Eucaristía es el memorial de la Pascua del Señor y si por nuestra comunión en el altar somos colmados de gracia y bendición, la Eucaristía es también la anticipación de la gloria celestial. Esperanza, esperanza pura, ¿no? Numeral 1403. En la última cena el Señor mismo atrajo la atención de sus discípulos hacia el cumplimiento de la Pascua en el reino de Dios. Y el texto del Evangelio que cita acá, de Mateo, dice: y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía, recuerda esta promesa y su mirada se dirige hacia el que viene. Fíjense, de nuevo, hablando del futuro, ¿sí? El que viene, ahí pues refiriéndose a Apocalipsis 1:4. En su oración implora su venida. Maranatá, 1 Corintios 16:22. Ven, Señor Jesús, Apocalipsis 22:20. Que tu gracia venga y que este mundo pase. Fíjense que todos estos son pasajes que nos hablan de esperanza. En el 1404 dice: la Iglesia sabe que ya ahora el Señor viene en su Eucaristía y que está ahí en medio de nosotros. Sin embargo, esta presencia está velada. Por eso celebramos la Eucaristía expectantes, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Repetimos en cada misa, ¿no? Siempre esperamos, esperamos. Y respondemos ahí: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Bueno, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos,
porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo nuestro Señor. Esa es la oración de la plegaria eucarística del misal romano. Siguiente numeral, 1405. De esta gran esperanza, fíjense, como lo dice claramente el catecismo, la de los cielos nuevos y la tierra nueva en los que habitará la justicia, no tenemos prenda más segura, sino más signo más manifiesto que la Eucaristía. En efecto, cada vez que se celebra este misterio se realiza la obra de nuestra redención y partimos un mismo pan que es remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. Cita de San Ignacio de Antioquía. Bien, vamos a ver ahora la relación con la prerrogativa de ser cuerpo de Cristo, iglesia como cuerpo de Cristo. A ver, ¿qué nos dice el catecismo al respecto? La iglesia es comunión con Jesús, numeral 787. Desde el comienzo Jesús asoció a sus discípulos a su vida, les reveló el misterio del reino, les dio parte en su misión, en su alegría y en sus sufrimientos. Jesús habla de una comunión todavía más íntima entre Él y los que le sigan. Permaneced en mí como yo en vosotros. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Anuncia una comunión misteriosa y real entre su propio cuerpo y el nuestro. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Juan 6, 56. Numeral 788. Cuando fueron privados los discípulos de su presencia visible, Jesús no los dejó huérfanos, les prometió quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos, les envió su Espíritu. Por eso, la comunión con Jesús se hizo en cierto modo más intensa, por la comunicación de su Espíritu a sus hermanos reunidos de todos los pueblos. Cristo los constituye místicamente en su cuerpo. Siguiente numeral dice, la comparación de la iglesia con el cuerpo arroja un rayo de luz sobre la relación íntima entre la iglesia y Cristo. No está solamente reunida en torno a Él, siempre está unificada en Él, en su cuerpo. Tres aspectos de la iglesia, cuerpo de Cristo, se han de resaltar más específicamente. La unidad de todos los miembros entre sí por su unión con Cristo. Cristo, cabeza del cuerpo, y la iglesia, esposa de Cristo. Son tres aspectos que definen el ser cuerpo de Cristo, como la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿no? Todos unidos, estamos todos unidos como miembros. Cristo es esa cabeza del cuerpo, y como ya vimos, pues la cabeza visible es el Papa, la cabeza invisible es Cristo, pero es una sola cabeza. Y la iglesia, toda la iglesia es como la esposa de Cristo. Un solo cuerpo, nos dice el catecismo en el 790, que los creyentes que responden a la palabra de Dios y se hacen miembros del cuerpo de Cristo quedan estrechamente unidos a Cristo. La vida de Cristo se comunica a los creyentes que se unen a Cristo muerto y glorificado por medio de los sacramentos de una manera misteriosa, pero real. Esto es particularmente verdad en el caso del bautismo, por el cual nos unimos a la muerte y a la resurrección de Cristo, y en el caso de la Eucaristía, por la cual compartimos realmente el cuerpo del Señor que nos eleva hasta la comunión con Él y entre nosotros. Numeral 791 dice, la unidad del cuerpo no ha abolido la diversidad de los miembros. En la construcción del cuerpo de Cristo existe una diversidad de miembros y de funciones. Es el mismo Espíritu el que, según su riqueza y las necesidades de los ministerios, distribuye sus diversos dones para el bien de la Iglesia. La unidad del cuerpo místico produce y estimula entre los fieles la caridad. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él. En fin, la unidad del cuerpo místico sale victoriosa de todas las divisiones humanas. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Y Cristo, cabeza de este cuerpo, nos dice el catecismo que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, es el principio de la creación y de la redención, elevado a la gloria del Padre, Él es el primero en todo, como dice Colosenses 1:18, principalmente en la iglesia por cuyo medio extiende su reino sobre todas las cosas. Bueno, sigue diciendo pues en los siguientes numerales, profundizando esa idea de cómo todos los miembros de, de ese cuerpo estamos íntimamente unidos, ¿no? Y que Él nos provee en ese crecimiento para hacernos crecer hacia Él, ¿sí? Y distribuye todos los dones y servicios, todo lo que se necesita en la iglesia, lo distribuye a los miembros. Cristo y la iglesia son, por tanto, el Cristo total. Tenerlo muy en cuenta este término, Christus totus, aquí en el 795, porque a veces se diferencia Cristo cabeza o Cristo total, Cristo, o sea, todo su cuerpo. La iglesia es una con Cristo, los santos tienen conciencia muy viva de esta unidad. Felicitémonos y demos gracias por lo que hemos llegado a ser, no solamente cristianos, sino el propio Cristo. ¿Comprendéis, hermanos, la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza? Admiraos y regocijaos, hemos sido hechos Cristo. En efecto, ya que Él es la cabeza y nosotros somos los miembros, el hombre todo entero es Él y nosotros. La plenitud de Cristo es, pues, la cabeza y los miembros. ¿Qué quiere decir la cabeza y los miembros? Cristo y la iglesia. Cita de San Agustín. Bueno, aquí también sigue otras citas de santos. Dice, vamos a ver, en el 1396, otros numerales importantes para comprender esto. Dice, la unidad del cuerpo místico, la Eucaristía hace la iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo. Por ello mismo, Cristo los une a todos los fieles en un solo cuerpo, la iglesia. La comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la iglesia realizada ya por el bautismo. Si están hablando de los efectos del sacramento de la comunión, fíjense cómo especialmente nos hace cuerpo de Cristo, la Eucaristía. En el bautismo fuimos llamados a no formar más que un solo cuerpo. La Eucaristía realiza esta llamada. El cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Si vosotros mismos sois cuerpo y miembros de Cristo, sois el sacramento que es puesto sobre la mesa del Señor y recibís este sacramento vuestro. Respondéis amén, es decir, sí, es verdad, a lo que recibís, con lo que respondiendo lo reafirmáis. Oyes decir el cuerpo de Cristo y respondes amén. Por tanto, por lo tanto, sé tú verdadero miembro de Cristo para que tu amén sea también verdadero. Otra cita de San Agustín. Y fíjense también, este numeral 1397 lo que nos va a decir. La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. ¿Por qué lo resalto? Porque en la segunda columna, que va a ser la gran columna de lo que es la verdad, lo que es ya Cristo propiamente, en la segunda persona de la Trinidad, así como la primera columna, todo es más enfocado al Padre. Vamos a ver lo que es la pobreza, así como obediencia, pobreza y castidad. Entonces, la Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres, para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros. Debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. Has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano. Deshonras esta mesa, no juzgando digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno de participar en esta mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a ella, y tú, aún así, no te has hecho más misericordioso. Cita de San Juan Crisóstomo. Esto tenerlo en cuenta también porque, como vimos también en las tres virtudes teologales, que son
que, o sea, que están estrechamente relacionadas tanto las tres grandes columnas como aquí en las subcolumnas de la primera columna. ¿Sí? Es algo como que se va repitiendo en cada columna. ¿Sí? Entonces acá también, así como la Eucaristía está relacionada más con Cristo, pues también nos relaciona con los pobres. ¿Listo? Y por último, pues vamos a ver lo que son las bienaventuranzas. ¿Y por qué las bienaventuranzas aquí? Porque las bienaventuranzas son, digamos, una enseñanza que Jesús dio especialmente en su famoso Sermón del Monte. Entonces van muy ligadas a lo que es la enseñanza de Cristo, la vida misma de Cristo. Pero pues ya, como es un tema un poquito también extenso y nos queda todavía por ver la confirmación, vamos a dejarlo para la próxima. Yo creo que vamos a terminar en el próximo capítulo lo que es ya estos sacramentos y nos quedaría también un tema para terminar ya toda la primera columna, que es cómo se relaciona esto con cada uno de los fieles, ¿sí? Con lo que es el consejo de la obediencia y cómo esto nos protege del demonio, ¿no? Estos temas ya nos faltarían para terminar esta gran columna, la primera gran columna de la fe. Entonces recuerden que estamos aquí viendo todo en clave trinitaria, ¿no? Y en clave trinitaria, pues estamos viendo lo que son los tres sacramentos de iniciación cristiana y todas las prerrogativas que nos da, por ejemplo, el bautismo, fe, esperanza, caridad, el cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, templo del Espíritu Santo, somos constituidos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias por su atención, hermanos, y que Dios los bendiga.